Bueno, vamos a comenzar este seminario. Queremos partir dando la bienvenida a este seminario sobre retiro de fondos de AFP y sus implicancias. Este seminario es organizado por el Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, junto con la Fundación de Egresados de la Facultad de Economía y Administración UC. Y es parte de un ciclo más amplio de seminarios virtuales que se llama Economía UC en la discusión pública. En el seminario de hoy vamos a tener un panel con Pedro Pizarro, que es subsecretario de Previsión Social, Salvador Valdés, profesor del Instituto de Economía UC, y Rodrigo Valdés, profesor de la Escuela de Gobierno UC. Pedro Pizarro es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Dirección y Gestión Tributaria por la Universidad Adolfo Ibáñez. En su carrera se ha especializado en temas comerciales, civiles, tributarios. Antes de asumir su cargo de subsecretario, él formaba parte de una mesa técnica que asesora al gobierno sobre legislación laboral y calidad de vida. Salvador Valdés, ingeniero civil industrial, químico, UC también, doctorado en economía del MIT. Fue miembro del Instituto Internacional de Finanzas Públicas, varios comités asesores presidenciales. Actualmente es profesor titular del Instituto de Economía UC y además es investigador de CLAPES UC. Sus áreas de investigación incluyen seguridad social, pensiones, organización industrial, regulación financiera, controles de capital y macroeconomía. Y Rodrigo Valdés es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, también doctorado en economía de MIT, fue ministro de Hacienda de Chile, presidente del Banco Estado, también fue subdirector de los departamentos de Europa y Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, asesor del BID, director de investigación del Banco Central de Chile. Sus áreas de investigación incluyen economía monetaria, finanzas internacionales y finanzas públicas. Bueno, sabemos que las implicancias del retiro de fondos de AFP abarcan muchas dimensiones y que además se entrecruzan entre ellas, así es que tenemos harto que conversar, el tiempo se va a hacer poco seguramente. Ustedes pueden ir haciendo las preguntas a través del chat. Vamos a comenzar ahora con una presentación de 10 a 12 minutos por panelista, comenzando con Pedro Pizarro, y posteriormente a las 13:45 aproximadamente vamos a pasar a contestar las preguntas que tendremos que ir agrupando y seleccionando para ver que podamos cumplir con los tiempos. Así es que damos la pasada a Pedro. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernardita. Yo primero agradecer la invitación, encantado de poder estar hoy aquí exponiendo con tremendos panelistas, Salvador, Rodrigo, un honor poder estar compartiendo acá con ustedes. Traje una pequeña presentación que la voy a proyectar, ahí está, para poder ir guiando la conversación. Sobre los puntos que quiero conversar hoy día y comentar hoy día es, primero, magnitudes y caracterización de los retiros que se van a partir realizando a contar de este día jueves, la regresividad que tiene esta medida, y para esto voy a utilizar como base parte de la presentación que hizo la Superintendencia de Pensiones en la Comisión de Constitución el día 20 de julio del año 2020. Déjame ver cómo hago para que esto esté en modo presentación. Ahí está, en modo presentación. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? ¿Se ve bien? Se ve bien. Vamos a la distribución de afiliados según tipo de retiro para que caractericemos bien qué es lo que va a ocurrir con los retiros que estamos haciendo. Se ha hablado de que es el retiro del 10%, pero el 10% la verdad lo va a retirar una cantidad menor de personas, porque tenemos que personas que tienen menos de 35 UFs o menos van a retirar el total de lo que tienen en sus cuentas individuales, y es el 27% de las personas que tienen cotizaciones. El tope de 35 UF más o menos es 1 millón de pesos, entonces ahí un primer punto importante a destacar, sobre todo por el tema de expectativa. No es que todos vayan a retirar 1 millón de pesos, la persona que empezó a cotizar hace poco o tiene pocas cotizaciones y tiene un saldo inferior, lo que va a poder retirar es el monto que tiene en su cuenta y no las 35 unidades de fomento. Luego tenemos que un 41% de las personas lo que van a poder retirar son las 35 unidades de fomento. Este es el universo de personas que va con fondos más o menos entre entre los 10 millones y más o menos los 20. ¿Por qué? Porque ahí el 10% da un monto un poco inferior, entonces van a poder sacar 35 unidades de fomento, es decir, 1 millón de pesos, un 41% de la población. ¿Quiénes van a poder sacar el 10% del saldo?
son el 25%, es decir, son personas que tienen entre 350 unidades de fomento y 1.500, que es el tope, y luego tenemos un 7% restante, que es el que va a poder sacar menos del 10% porque tiene más de tiene un saldo superior a 1.500 unidades de fomento. Entonces, este es el primer orden de magnitud, y esto nos muestra también un poco cómo está la cantidad de personas y los saldos en promedio que tienen en sus cuentas de capitalización. Si esto lo llevamos a edades, nos damos cuenta que los más jóvenes van a retirar en promedio el 87% de sus saldos, que es lo que está señalado en esta columna que está acá. Esto también tiene una implicancia súper importante, porque todos sabemos que los dineros que se cotizan en un comienzo son los que pueden tener mayores rentabilidades en el tiempo, porque consiguiente el impacto a nivel de pensiones futuras para el retiro de este porcentaje va a ser sumamente importante. Y por otro lado, yéndonos al otro extremo, tenemos que en los mayores de 65 años, en general, personas que están pensionadas en el sistema van a retirar en promedio un 55% de su saldo, que es la cifra que tenemos acá. Y esto va a tener un impacto inmediato en las pensiones, porque las personas que están pensionadas que van a poder retirar este 10% son aquellas personas que tienen retiro programado, no los que tienen renta vitalicia, porque ellos, su dinero ya se traspasaron a una compañía de seguro. Y como su saldo se va a ver afectado en forma importante de manera a realizar el retiro, van a tener un impacto en el monto de sus pensiones, que lo van a ver inmediatamente en los retiros cuando se recalculen después de esto. También vemos que en promedio los hombres van a hacer un retiro del 40 y las mujeres del 50, por eso es que se señaló que el promedio de lo que van a retirar los afiliados es un 44% de su saldo. Y vemos de que en el caso de las mujeres son las que se van a ver más afectadas con la medida, porque son las que tienen un porcentaje mayor que van a poder retirar con esta medida. Esto es un primer acercamiento para ver impactos porcentuales y numéricos respecto de cuánto puede retirar cada persona y los porcentajes respecto del total que tienen ahorrado. ¿Por qué señalamos que esta medida es regresiva? Y lo decimos por dos aspectos. El primero es que el impacto en pensiones para quienes retiren 20 años antes de pensionarse va a ser mayor en las personas que tienen sueldo mínimo o remuneraciones más bajas que personas que están en el tope imponible. Y eso claramente que ese impacto no lo vamos a ver hoy, pero ese impacto sí lo vamos a ver cuando las personas que hoy acá en el retiro lleguen a la edad de jubilación y reciban el monto de la jubilación que les corresponda, van a tener impactos que van desde el 12,9% en el caso de mujeres que tienen el sueldo mínimo, y los menos afectados van a ser personas que están en el tope, o hombres que están en el tope imponible, que el impacto va a ser de un 4,8% en sus pensiones. Por eso las pensiones que más van a caer con esta medida son las de las mujeres y quienes tienen un menor salario. Y cuando señalamos que este tema es regresivo, también es por un tema tributario importante. Recordemos que las cotizaciones previsionales no tributan, es decir, al momento que ingresan al sistema, se descuentan de la remuneración. Lo que paga impuesto único es la remuneración sin considerar las cotizaciones. ¿Por qué? Porque el sistema hace de que esto tenga que pagar a la salida, es decir, cuando se reciban como pensión. ¿Y eso por qué es así? Porque tenemos que tanto el impuesto único como el impuesto global complementario son progresivos, es decir, la tasa que se aplica es mayor en la medida de que los ingresos sean mayores, y lo habitual es que la persona tenga un ingreso mayor cuando está con remuneración y no cuando está con pensión. Por consiguiente, al momento de pagar impuestos estando pensionados quedan en un tramo inferior al que les habría correspondido tributar si lo hubiesen recibido estando con sus remuneraciones. Y recordemos que la reforma quedó en términos tales de que no se va a considerar renta para ningún efecto los montos que se retiren. Entonces, una persona de altos ingresos que retire el tope, es decir, los 4.300.000 pesos, más o menos, que equivale a las 150 unidades de fomento, no va a tributar por esos dineros. Por consiguiente, ahí se está haciendo un incentivo también para que las personas de altos ingresos hagan el retiro de este porcentaje de sus ahorros, de sus cuentas previsionales, sin pagar impuestos. Y eventualmente, si es que estas platas después se invirtieran en una APB o en algún otro instrumento que tenga algún tipo de beneficio tributario, podrían tener el beneficio tanto en no pagar por la salida de los dineros, como el beneficio tributario que tiene por el lugar donde vayan a depositar esos recursos. Entonces, por eso también se ha señalado de que esta es una medida regresiva,
tanto a quienes va a afectar más en sus pensiones como en lo que en tema impositivo se refiere. Estos eran grandes números que quería traer a colación, y junto con eso nos va a corresponder a la Subsecretaría de Previsión Social, por medio de la Superintendencia de Pensiones, ser quienes coordinemos y veamos temas de fiscalización en la implementación del retiro del 10%. Y esto va a comenzar a implementarse por parte de las administradoras este día jueves en forma virtual, por internet, y las labores ahí están. Las administradoras tienen que implementar, la superintendencia tiene que fiscalizar que las páginas sean ágiles, que las páginas tengan la capacidad para funcionar, y luego de eso, algunos días después, va a comenzar también una etapa presencial para hacer las solicitudes, pero estas solicitudes presenciales, recordemos que estamos en pandemia, con muchas localidades que están en cuarentena. Queremos privilegiar que este sea un trámite virtual y que sea un trámite que se pueda hacer en forma segura y ágil por parte de las personas que tienen fondos en sus cuentas de capitalización individual. Toda esta implementación es un desafío enorme que se ha asumido, es un desafío que no va a estar exento de problemas, pero aquí, más allá de que tenga un problema, lo importante es la capacidad de respuesta y de solución rápida que estas puedan tener. Tenemos que cuidar que no hayan estafas o fraudes o intentos de las mismas, y claramente la labor del gobierno va a ser en fiscalizar y va a ser en supervisar que esto se haga de la manera más segura y eficiente para los usuarios. Quería comentar esos números inicialmente y cómo se va a empezar a implementar este sistema a contar de este día jueves. Bernardita, que quería comentar con las personas que nos estaban escuchando hoy en este seminario. Muy bien, Salvador, entonces. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla también. Para que... ahí estamos. Eso. Entonces, bueno, esta es mi página de título y déjenme entrar directamente en materia. La pregunta es cuáles son las implicancias, y son múltiples. Y bueno, la primera es política. Tenemos una crisis política. Hay varias dimensiones. Estamos en la crisis está ocurriendo ahora porque hay un cambio de gabinete, es parte de ello. Pero lo más importante es que una de las coaliciones, la coalición de Chile Vamos, se desperdigó. Ya no vota unida. Lo que queda de esa coalición es apenas 1/3 de la Cámara y del Senado. Por lo tanto, considerando las mayorías para las reformas de todo tipo, constitucionales, etcétera, el hecho de que Chile Vamos, digamos, como coalición operativa se haya disminuido tanto, es muy significativo. Ahora el Congreso está desperdigado. Por el lado de la izquierda y centroizquierda, lo más notable, como han hecho ver muchos analistas, es que los sectores de centroizquierda se desdibujaron y se debilitaron. Ellos en el pasado fueron un ancla muy importante de la estabilidad política y económica de este país. Pero ahora ni siquiera fue capaz de levantar en forma formal, con una indicación, una moción, algo que es muy básico en su diario, que era sujetar el retiro de los ahorros que gozaron de ventajas tributarias, que lo iba a recibir ese 7-8% de los afiliados, probablemente muchos de ustedes que están oyendo este seminario, no pidió que devolvieran esa ventaja, porque como explicó el subsecretario, nosotros cuando hemos ahorrado nos han descontado, o sea, cuando nos han retirado las cotizaciones obligatorias, ha sido antes de pagar impuestos a la renta. Entonces, es algo bien, digamos, es notable y es muy importante, y esto muestra que la centroizquierda está muy debilitada, digamos. Entonces, tenemos la consecuencia política, en mi opinión, es la más importante. ¿Por qué? Porque tiene muchas consecuencias muy
grandes. La gobernabilidad desciende o baja, es peor, es menos gobernabilidad. Eso eleva el riesgo de una senda fiscal insostenible, que en estas circunstancias, con la crisis del coronavirus, con la pandemia, es algo crítico. O sea, hoy día no tener control fiscal, una senda fiscal confiable hacia el futuro, es mucho más grave que si eso hubiera ocurrido hace 10 años atrás, porque estamos en una posición de que la deuda pública está subiendo muy rápido y el déficit fiscal es tremendo. Aún antes del coronavirus, el déficit fiscal ya era 3% del PIB y no se había podido disminuir en los últimos 8 años, básicamente. También inestabilidad en la Constitución, o sea, estamos iniciando un proceso de reforma constitucional. Puede haber más reformas constitucionales ahora, sin necesidad de plebiscito, porque con el desorden, con la falta de alianzas grandes, todo puede ocurrir en forma aleatoria en determinados temas. De hecho, este retiro del 10% fue una reforma constitucional. Y uno puede predecir inmediatamente. Esto significa que la inversión se redestina, se reasigna. La inversión privada está generando un EBITDA, este año es muy malo, pero el próximo año ojalá que tengamos vacuna y sea un poco mejor. Y la pregunta es dónde se va reinvirtiendo el EBITDA de las empresas. Y bueno, se hace más atractivo invertir afuera. Entonces, todas esas cosas significan menos remuneraciones en los próximos 10 años, menos crecimiento del empleo formal. La perspectiva para los próximos 10 años ha sido golpeada una vez más. Entonces, a mi juicio, esa es lejos la consecuencia macro más importante. Pero vamos a seguir con la implicancia y para eso quisiera comparar los retiros en Chile y en Australia. Esta comparación es interesante porque Australia y Chile comparten el diseño general de sus pensiones obligatorias contributivas. Ambas se financian por capitalización. Son de contribución definida, para bien o para mal, y ninguno de ellos tiene un fondo solidario contributivo como el que se está proponiendo por parte de la oposición actual. Hay otra parte que no propone eso, que dice que esta es una reformita y que lo que hay que hacer es ir de frentón a la expropiación de los fondos y tener un sistema completamente nuevo. El punto es que Australia y Chile tienen un sistema muy parecido. ¿Por qué? Porque esta función de redistribución se entrega a los tributos, o sea, y a la red de protección social en general. ¿Qué hizo Australia? Permitió retiros tempranos eran $10.000 australianos, el equivalente a paridad de poder de compra, son 3,2 millones de pesos en Chile. Eso lo permitió a partir de abril. Y ahora se está legislando un segundo retiro, a partir de julio empezó a legislar, se aprobó un segundo retiro, así que ojo, Australia va adelante de nosotros y ya va en el segundo retiro. ¿Qué hizo Chile? Chile ahora en agosto, estoy suponiendo que nos vamos a demorar unos días y los primeros pesos van a salir en agosto, autorizó, como explicó el subsecretario, entre 100% y 4,3 millones como tope. Ahora, la pregunta más importante desde el punto de vista analítico es si fueron autorizados a retirar quienes solamente los dañados por la pandemia en su ingreso, o todos, porque hay muchos que no hemos sido dañados por la pandemia, hemos conservado nuestros ingresos, incluso más estamos gastando menos que antes, porque gastamos menos en transporte, en gasolina o en cualquier medio de transporte, gastamos menos en salidas, así que estamos gastando menos y una parte importante del empleo que ha conservado su ingreso, me refiero sobre todo a los dependientes. Entonces, la pregunta es si estas personas fueron autorizadas a retirar con el fin de proteger su pensión contributiva, porque al haber menos fondos va a haber menos pensión contributiva, y también de limitar el gasto fiscal futuro, tanto en el tema tributario, que ya se mencionó, como también en el tema de que cuando las pensiones contributivas son más pequeñas, en el futuro el pilar solidario chileno y también el australiano gasta menos, porque dice, bueno, si la persona ya tiene más recursos, requiere menos ayuda en la vejez. Entonces, el ministro de Hacienda indicó que el valor presente, me refiero al ministro Briones, indicó públicamente que el valor presente de la suma de todos los impactos fiscales son $6.000 millones, una suma muy importante que
es la mitad del acuerdo de hace un mes y medio atrás, digamos. La respuesta de Australia a esta pregunta fue no, el retirante debía cumplir una de las condiciones que ustedes pueden ver ahí, haber sufrido una reducción de horas, fíjense, no de ingresos, de horas, de 20% más. Y en el caso de los trabajadores por cuenta propia, demostrar una reducción en ventas superior a 20%. Claro que esto es para los formales, por los que pagan IVA en el fondo, ¿eh? O estar desempleado o estar recibiendo el subsidio del cuidado de hijos, básicamente. Por lo tanto, Australia impidió retirar a los informales, básicamente porque no pueden acreditarlo. ¿Cuántos informales hay en Australia? Por lo que yo veo en la estadística australiana, cerca del 12% de los ocupados son informales. ¿Qué pasó en Chile? En Chile ninguna condición, todos retiran, todos retiramos. ¿Ah? Pero aquí hay una diferencia, los ocupados informales en Chile son el 30% del empleo. Por lo tanto, para todo este gran bloque de personas, el Servicio de Impuesto Interno no sabe cuál fue el promedio de sus ingresos mensuales del año pasado, no puede calcular si disminuyó o no, para ver si fue afectado o no por la pandemia. Pero por otro lado, en el sistema previsional ocurre que capta la presencia en empleos formales no solo del año pasado, sino que desde que inició su participación en el mercado laboral. Por lo tanto, muchos de los actuales informales cotizaron alguna vez en el pasado, tienen algo de saldo en sus cuentas, y por lo tanto permitir el retiro a todos desde su fondo de pensiones sí permite apoyarlos. Esto es una cuestión, una identidad matemática, digamos. Ahora, ¿es este un buen argumento para el retiro? Yo diría que sí y no. Claro, sí, porque se accede, como acabo de explicar, a es una forma de llegar a personas informales que no están, de las cuales Impuesto Interno no tiene información. Pero por otro lado, no. ¿Por qué? Porque esto se podía complementar perfectamente con sumar una obligación de reintegro por medio de descuentos por planilla en el futuro. Y estoy hablando de un futuro a 5, a 10, 15 años hacia el futuro. Y esto, porque también estos mismos informales que hoy son informales y que hace 5 o 10 años fueron formales y cotizaron y tienen saldo, en el futuro, también en 5 o 10 años más, se van a dar una vuelta por algún empleo formal y van a volver a estar a mano. Y cuando estén a mano, se les puede pedir que tener un descuento de planilla extra para ir reintegrando y recuperando, ¿no es cierto?, su pensión. Entonces esto se podía hacer. Se criticó en forma más o menos informal en la discusión que esto endeudaría más a los trabajadores. Bueno, sí, pero es una deuda de largo plazo, muy barata, y entonces no es, en mi opinión, no es un argumento válido en contra. Y yo quisiera agregar una cosa, en general se dice, oye, el ahorro para la vejez es intocable. No estoy tan de acuerdo. Hay muchos países, incluyendo Australia, han permitido tocarlo en crisis. También en Chile, en el proyecto de ley que aprobó la Cámara en enero, con el apoyo del gobierno, con el acuerdo del gobierno, se permitió sacar a los enfermos terminales. ¿Ah? Entonces, entonces, no exageremos, o sea, se puede de modo moderado y sobre todo con reintegros, con obligación de reintegro por medio de descuento, dar grados modestos de liquidez, pero que son muy valiosos, sobre todo en emergencias como esta. Entonces, pero para mí la clave más importante es que esta opción de reintegro prácticamente no fue debatida en el Congreso, no hubo mociones ni indicaciones en esta dirección, y revela motivaciones más poderosas, y por eso en mi primera lámina se refirió a la parte política. Déjenme avanzar con una lámina más. Ahí. Algunas consecuencias macro del retiro. Primero, esto será un proceso lento. ¿Por qué? Primero, las administradoras no conocen las cuentas de sus afiliados no pensionados. Solo conocen las cuentas porque ellos se relacionan con los empleadores, las cotizaciones vienen de los empleadores. Las solicitudes remotas implican un riesgo de fraude, obvio, no es fácil. Porque por facilitar y ampliar el ámbito de los remotos aumentamos el riesgo de fraude.
igual hay un un número importante que no tiene cuentas de ningún tipo, tampoco tiene cuentas RUT. Estamos hablando de 2 millones de personas que no tienen cuentas RUT. Ellos tienen que hacer todo presencial para retirar los fondos. Por lo tanto, vamos a tener cola, va a haber riesgo de contagio del coronavirus, podemos tener una segunda ola gatillada por esto. Hay gente que dice que el contagio en Perú fue gatillado por un retiro de fondos de la AFP peruana en marzo de este año. También el personal de la AFP se va a contagiar, no van a poder atender, vamos a haber que reemplazarlo, complicado. Pero además resulta que a último minuto le agregaron, no sé si en el Senado o en la Comisión Mixta, le agregaron que otra condición para retirar era no tener pendiente una obligación de alimentos, me refiero a casos de que hay que pagar de separado, divorcio, en que algunos de los padres tienen que pagarle alimentos al otro cónyuge para que alimente a los hijos. Estamos hablando de 100.000 alimentantes, el 84% está en mora. ¿Ah? Y la lentitud del Poder Judicial es famosa, pues, así que no esperemos mucho ahí, estos van a reclamar, digamos. Y hay que chequearlos a todos, o sea, a los 10 millones, 11 millones que van a tratar de retirar, a todos hay que chequearlos con el Poder Judicial. Y por último, en las colas va a haber riesgo de seguridad pública, asalto, riesgo también de violencia, violencia política contra la administradora, etc. ¿Cuál es el impacto en los precios de activos? Creo que va a ser muy pequeño, va a ser bien gestionado, tanto por las administradoras como por las autoridades respectivas. Ahora, dado que este proceso va a ser lento, en mi opinión el incremento de gastos se va a observar a partir de septiembre y por 3 meses se va a repartir. Además, los pagos más grandes son divididos en dos bloques iguales. Y yo estimo que más o menos no todo lo que se va a retirar se va a gastar, digamos, una parte se va a ahorrar, se va a ir a pago de deuda, o se va a ir en el caso de las personas de mayores ingresos, probablemente a hacer APB y obtener una segunda ventaja tributaria. Y el monto que se puede estimar que se puede gastar puede ser del orden de 4.000 millones de dólares. Esto podría significar un incremento del consumo privado mensual del orden del 10%, pero respecto a un nivel que está 20% debajo del año pasado. O sea, si estábamos en 100 el año pasado, hemos estado en 80 en los últimos 3 meses, con esto puede volver a 90. De eso estamos hablando. Entonces, esto puede ser algo importante. ¿Cuánto de esto se va a ir a aumento de producción al estilo de Keynes, de corto plazo? No se sabe, porque hay un freno distinto de la experiencia histórica. Ahora tenemos un freno en la producción por el distanciamiento social. Las empresas no pueden llegar y producir más, porque aumenta la demanda. Eso abre la posibilidad de que haya un aumento en la inflación, en la variación del IPC, porque dependiendo del sector, va a haber importantes cambios en precios relativos con esto. Y además, en diciembre se van a haber acabado los recursos, esto es una S, aquí falta una S, los recursos de los retiros. ¿No es cierto? Pues eso es la parte que la gente que quería consumírselo, ya se lo va a haber acabado, y va a iniciarse la presión por el segundo retiro, igual que en Australia. Así que, eso viene. Y no va a haber llegado la vacuna todavía, o por lo menos no vamos a estar vacunados, que otra etapa, digamos. Bueno, ¿qué viene para la reforma de pensiones estructural a partir de esto? Bueno, teníamos en enero un proyecto de ley aprobado en la Cámara, pero este retiro, ¿cómo influye? Bueno, tampoco fortaleció la solidaridad redistributiva que piden algunos sectores. En la encuesta del panel de la Universidad del Desarrollo se pregunta, ¿está de acuerdo con que sus fondos previsionales sean usados para fines distintos que su propia jubilación? Respuesta 77% no. La encuesta Academ de ayer lunes, en la propuesta de reforma, ¿usted cree que el 6% extra de cotizaciones al trabajador y que pagará el empleador deberían ir, y ahí están las 3 opciones, ustedes las ven, a un fondo común solidario? Esta es la opción que propone Juan Pablo Letelier y la oposición en general. Respuesta, solo el 10% apoya esa respuesta. Y están las otras opciones, el 6% a la cuenta personal, 48%, y mitad, el otro 37%. Entonces, esto
no ha fortalecido la solidaridad redistributiva. O sea, el grupo que está pidiendo esto en el Congreso es un grupo desvinculado de las posiciones del... Bernardita, estoy topado de tiempo, ¿no? Dime nomás. ¿Sí? Que apareció, ya. Bueno, entonces voy a simplemente mencionar esto que estamos... A ver, un concepto. Los acuerdos de enero del 2020 eran antes del coronavirus. Ahora estamos en otra situación. No va a haber recuperación del empleo formal si se lograba con los 6 puntos porcentuales más de cotización que se acordaron en enero. O sea, eso es la época del pasado, se acabó. No podemos cotizar 6% más, va a haber que cambiar, digamos. Aquí hay más discusiones, más encima hay harta evidencia en Estados Unidos de que se va a acelerar la automatización. Estamos hablando, aquí hay un trabajo de Chernoff, etc. El coronavirus va a tener impactos tremendos en el mercado laboral ahora. Se va a acelerar la automatización, se van a perder un montón de empleos formales. En Estados Unidos se habla del 8% de los empleos menos. Eso equivale, si es que se aplicara a Chile, a 500.000 ocupados formales menos. Esto se va a hacer acelerado por el coronavirus, porque estos son los empleos que no solamente son automatizables, sino que tienen alto riesgo de contagio porque tienen contacto físico. Entonces la combinación de las dos cosas en medio de un riesgo de una pandemia es que la solución sanitaria es automatizar. Eso es algo nuevo que antes no existía. Bueno, así que la cosa cambia. Ahí yo planteo algunas soluciones, fiscalizar más, pero como se me acabó el tiempo, termino. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Salvador. Le damos la palabra ahora a Rodrigo Valdés. Bueno, muchas gracias primero por la invitación, Bernardita, a la presentación, y saludos a los copanelistas que están hoy día conmigo acá. A ver, yo también quiero hacer una breve presentación, pero quiero partir por dos reflexiones de lo que ya he escuchado. Tengo que decir que no estoy muy en desacuerdo con nada de lo que he escuchado. Estoy igual de preocupado que Salvador. Creo que las consecuencias políticas de lo que ha ido pasando son muy importantes, pero creo que hay que moderar un poco el diagnóstico, o no sé si llamarlo moderar, o cambiar el foco a un par de cosas distintas. A ver, respecto de la medida per se, para hacerse cargo de los problemas, ambos panelistas ya mencionaron por qué esto no se focaliza, los que perdieron el ingreso, no se cobra impuestos, bajan las pensiones, tiene un montón de problemas. Así que creo que no tengo ninguna discrepancia con lo que se ha dicho respecto de por qué esta no es una política correcta. Sin embargo, creo que yo iría un paso más allá en la parte de la política pura y dura, y me preguntaría por qué está pasando esto. Porque no es suficiente, creo, decir, chuta, esto es complicado, se nos está viniendo la noche encima en la dinámica política. Yo creo que hay buenas razones de por qué pasó esto. Hay razones próximas que explican en algo, no completamente, pero creo que hay que nombrarlas siempre. La verdad es que las ayudas en Chile, en términos de cobertura y oportunidad, han sido muy poco efectivas al final del día. Hay un montón de gente que no ha recibido ayudas. Estamos en una etapa en que la gente se le expropió su derecho a trabajar, y por lo tanto creo que merecían más compensaciones. Y la verdad es que la cobertura ha sido bastante insuficiente en mucha gente. En plata, para la gente que les llegó, no es mala la cobertura, las tasas de reemplazo, pero creo que nos tiene que hacer pensar por qué nos demoramos tanto, por qué no llegamos. La segunda cosa próxima que es importante reflexionar es que el sistema tiene un problema de falta de cariño, apreciación, legitimidad, pónganle como quieran. Pero estamos con un problema del sistema de pensiones en Chile que es de máxima gravedad y que hay que abordar. Y por último, hay que siempre mencionar cuando algo pasa como esto, qué piensa la gente del tema. Y bueno, cuando algo tiene 90% de popularidad, es bien difícil de parar. Se requiere un trabajo político muy fino y que no se logró hacer.
Lo mismo sucede cuando uno trata de aprobar algo que tiene 90% de impopularidad, a lo cual quiero volver en un ratito más. Bueno, esas son como reacciones a lo que fue escuchando. Yo creo que, contrario a lo que creo que estaba mencionando Salvador, yo creo que sí va a ser necesario legislar, puede ser con los rezagos que se estimen necesarios respecto a cuando parta, pero yo creo que sin hacer una reforma relativamente importante al sistema pronto, yo creo que vamos a ir hacia abajo en la rodada. Ya mencionó Salvador el tema de una segunda sacada, en Perú están en la tercera o la cuarta, y por lo tanto esto es de una gran complejidad. ¿Por qué estamos en este problema de pensiones? Bueno, básicamente nos hemos demorado mucho en hacer una reforma. Hay aquí líneas rojas de distintos actores que han complicado la situación. Voy a presentarles unos poquitos gráficos para tratar de iluminar un poco esta discusión. La primera es que esto es conocido, pero es muy importante ponerlo. Las pensiones son bajas. Aquí está la pensión mediana pagada en mayo de gente que se jubiló por AFP, que está en retiro programado o están simplemente con una renta vitalicia. Son miles de pesos. Pero más que eso, lo que me interesa es que vean que obviamente las pensiones aumentan en promedio cuando aumentan los años cotizados, pero lo complicado que tenemos en Chile de verdad es la densidad, y esa es la línea roja. Entonces, si uno supone que en Chile vamos a solucionar las pensiones pensando que la gente cotiza 35, 40 años, la verdad es que solo 5% lo hacen, y por lo tanto tenemos que pensar que la realidad está más por acá. Tenemos un problemón acá también, de gente que cree que tiene derecho a pensión después de haber cotizado 5 o 10 años, y ese es otro problema distinto. El problema mayor es la gente que está con 20, 25, 30 años de cotizaciones y recibe una pensión relativamente baja. ¿Qué hacer con ellos? No es nada de fácil, y bueno, hay que trabajar en soluciones pronto. Las soluciones más obvias son muy complejas de implementar. La más obvia es subir la edad de retiro. Esta tabla tiene los efectos en pensión de distintas posibilidades. Subir la tasa de cotización, a la cual voy a volver más adelante, mejorar las rentabilidades, pero eso hay que estar toda la vida esperando. Y si uno sube la edad de retiro, esto mejora el tiro. Pero aquí tenemos el problema inverso del 10%. La gente se opone a esto en 90% o más. Y por lo tanto, políticamente eso, para que sea una solución en el corto plazo, creo que no es simplemente no viable. Muchas de las otras cosas que se hablan, la verdad es que son bastante no soluciones. Aquí el parámetro clave son las tasas de cotización para el largo plazo, la de retiro y la rentabilidad. Pero eso me lleva a qué hacemos para el corto plazo. Y yo pienso que sin algún componente de reparto, este problema no es solucionable. Uno podría pensar también que se podría poner plata fiscal, pero ahí tenemos tres problemas. El fisco no tiene una deuda que va a estar creciendo a tasas muy elevadas en los próximos años. Si uno quiere un impuesto, tiene que decir, bueno, ¿qué impuesto ponemos? Y en tercer lugar, cuando uno hace reparto desde las finanzas públicas, evidentemente le trata de dar a toda la gente, no solo a aquellos que cotizaron. Y por lo tanto yo creo que va a haber que armar algún sistema que tenga algún componente de reparto dentro del total. Claro, la palabra reparto nos da mucho miedo porque sabemos qué sucede con repartos mal diseñados. Pero no todos los repartos están mal diseñados. Y lo más importante, siempre dices que el reparto no es robusto a las presiones políticas. Bueno, nuestro sistema tampoco es. Después del 10%, es claro que nuestro sistema tiene un forado hoy día muy complicado de cerrar. Cuando hablamos de equilibrio de reparto, creo que es bien importante decir lo siguiente. Supongamos que cotizamos más. Bueno, ¿qué se hace con una cotización adicional? Esto está hecho con 5 puntos de cotización adicional, si recuerdo bien el ejemplo. Sucede que si uno ahorra esa plata, por supuesto va a tener rendimiento, pero los rendimientos son muy en el largo plazo. Y si seguimos esperando, no vamos a llegar a ese largo plazo con el sistema que tenemos. Si uno reparte la plata, evidentemente el problema que tiene eso es que las pensiones mejoran mucho hoy día y empiezan a mejorar menos en el pasado, y en el futuro pueden incluso terminar pagando la cuenta a nuestros nietos. Sin embargo,
tiene que haber una manera de combinar estas dos líneas. Si uno tiene una línea que sube, otra línea que baja, sumándolas con algunos ponderadores inteligentes, tiene que lograr algo que sea capaz de armar algún sistema. Hay varios diseños alternativos, lo que se aprobó en la Cámara tiene algo de esto, yo creo que es insuficiente para los tiempos que corren. A propósito, hago un paréntesis, vale la pena mirar lo que dijeron los diputados de Cristianos que aprobaron en enero, lo que mencionaba Salvador, y lo que dijeron la semana pasada los mismos diputados, para ver que las cosas, pucha, han cambiado. En fin, creo que este es un tema que técnicamente no es tan complejo, pero sí hay que pactar cosas que las partes no tienen muchas ganas de pactar. Y por último, quiero solo mencionar un tema que yo creo que no le hemos dado suficiente importancia en los diseños y que la política está avanzando más rápido, que es el nivel de desconfianza sobre la AFP. Esta es una encuesta vieja de CADEM, de unos 6 meses atrás, y la AFP tenía menos cariño que el Congreso por parte de la gente. Lo que muestra esto es que una reforma va a tener que hacerse cargo de esto de manera muy simbólica, y eso va a requerir cambios en la forma de organizar la industria, que hay que pensarlos muy bien. Yo pienso, y por las preguntas que habían en el chat hace un rato, que es muy difícil, sería muy extremo, estamos lejísimos, que se le mete mano al stock para repartirlo. Otra cosa distinta es que se le siga metiendo mano y nos vamos de 10% a 10% cada 3 meses, que es desastroso también, pero más desastroso sería meterle mano para repartirlo. Yo creo que es muy difícil que suceda algo así por la cantidad de gente afectada negativamente que habría. Pero no me queda tan claro y por lo tanto capitalización individual vamos a tener. Pero ¿qué pasa hacia adelante respecto de los flujos? Yo creo que es un poco más complejo de pactar. De ahí yo creo que parte de un pacto tiene que ser que un sistema mixto va a tener una parte colectiva, no hablemos que sea tan solidaria necesariamente, pero sí colectiva, y sí cambios, de nuevo, que sean bien importantes en cómo se organiza la administración de este pilar de capitalización individual. La parte colectiva, por último, aquí termino, que tengo un slide más que quiero mostrarles. No tiene, a ver, hay que pensarlo de esta manera, creo yo. En el largo plazo, uno tiene dos posibilidades de premiar contribuciones a un sistema contributivo. Dos razones básicas. Uno, cuánta plata puso cada persona, y otra que es distinta, que es cuánto esfuerzo puso cada persona. Por ejemplo, cuántos meses cotizó. Creo que tenemos que pensar en sistemas que también premien el esfuerzo medido como tiempo cotizado y no solo con plata cotizada. Creo que eso abriría un espacio, creo, bastante importante para tener un sistema más robusto. Y por último, déjenme mostrarles unos números que creo que son importantes tener en cuenta. Siempre discutimos de carga tributaria. Siempre sabemos que Chile tiene una carga tributaria que está, qué sé yo, 5 puntos más bajo que una mediana en la OCDE, depende cuándo, depende de qué países, pero es de ese orden de magnitud, pueden ser hasta 3 puntos si uno hace cálculos muy, muy sofisticados. Esos cálculos siempre se hacen, con buenas razones, sin seguridad social, porque la seguridad social en Chile no es parte en su mayoría, no es parte del Estado. Pero también vale la pena mirar la diferencia que tenemos con los países desarrollados en seguridad social, en cuánta plata se recauda al año, básicamente, en seguridad social. Y esos números, para mi sorpresa, son mayores, esa diferencia es mayor en seguridad social que en impuestos. Por lo tanto, los países desarrollados hacen muchas cosas, reparten mucha plata a través de la seguridad social. Nosotros no tenemos ese componente. Y eso, bueno, produce o nos deja en desventaja respecto de reasignaciones de plata, transferencias, ayudas de distinto tipo que pueden hacer hartas diferencias. Termino acá, solo decir que yo estoy relativamente preocupado con lo que está pasando, pero creo que no es necesariamente el fin del mundo si es que uno logra controlar que esto sea el 10% y punto. Pero vienen discusiones muy importantes. Esta semana se empieza a discutir la nacionalización del sistema.
me imagino, por lo que uno ve el mundo de los senadores, que sí, hay gente que piensa que lo que se plantea desde en la Comisión de Trabajo, la gente que sabe más de pensiones, son reformitas. Y lo que quieren los otros es una reforma en serio. Pero yo me imagino, viendo que se rechazó el fondo colectivo que iba a haber en este retiro, que eso sí que ya lo hacía completamente bien kafkiano, porque me iban a devolver la plata a mí, en el fondo, si sacaba la plata yo, creo que le pone un cierto borde a esto. Y por lo tanto yo, estando preocupado, sigo teniendo una pequeña luz de esperanza que se pueda pactar algo que nos empiece a sacar del enredo en que estamos. Muchas gracias, Bernardita. Muchas gracias a todos los panelistas, súper interesante. La verdad es que tenemos hartas preguntas. Hay muchas preguntas que son coincidentes y voy a tratar de como juntarlas en grupos, digamos. Y vamos a ver hasta dónde llegamos. En general, las preguntas no están dirigidas a alguien en particular y por lo tanto creo que acá tenemos que ir turnando la palabra y viendo cómo cada uno va aportando, pero no hay tampoco tanto dirección a uno u otro, ¿ya? Hay algunas preguntas que ya las abordaron Salvador, o Rodrigo, o Pedro, pero a lo mejor otro quiere también decir algo, así que voy a ir como presentando temas y vamos tratando de llegar a respuestas. Bueno, diría yo que lo más frecuente en las preguntas que han salido es preguntas sobre el efecto y las consecuencias que esto puede tener en las presiones políticas de distintas formas, ¿no es cierto? O sea, lo primero que empezó a salir en las preguntas es si después de este retiro va a haber más presión por la nacionalización o estatización de los fondos de pensiones, si van a haber más presiones para hacer un segundo retiro, ya se refirieron algunos a ello. ¿Qué tan real es eso? También pregunta alguien, sabiendo que ya mucha gente va a haber retirado el 100% de su fondo y por lo tanto por ahí disminuyen los incentivos. Preguntan también cuáles son los escenarios más probables para el sistema de pensiones, reparto total con estatización, relacionado al anterior, sistema mixto con capitalización, con más fondo estilo Canadá. Y relacionado con eso, ¿cómo el sistema de reparto? Bueno, la pregunta de siempre, ¿se hace sostenible dado que la población chilena se envejece? Entonces preguntan si no será mejor mantener el actual sistema y poner algunos seguros ante lagunas y de esa manera aumentar la densidad de cotizaciones. Hay otra serie de preguntas que están relacionadas con este que tienen mucho más que ver con el sistema de pensiones propiamente tal, pero creo que acá podemos parar y pueden empezar a contestar porque ya se acumula mucho. Oye, yo quisiera responder a media algunas cosas, para empezar, para darle velocidad a esto. Y, a ver, yo creo que es bien importante lo que mostró Rodrigo al final, de que la recaudación de seguridad social en Chile es baja. Y la razón es que no fiscalizamos y la OCDE sí fiscaliza. Aquí ustedes saben cuántos inspectores tiene Impuestos Internos o la Dirección del Trabajo dedicado a fiscalizar las esquemas de elusión agresiva que se usan en muchas partes de la economía chilena de la cotización obligatoria. Respuesta, cero. Hay cero fiscalización. Realmente es increíble, porque la ley lo permite. Desde el año 70 hay una ley que permite que Impuestos Internos tenga una división, si quiere, de fiscalización, pero no lo hace. No se fiscaliza. Entonces, mientras no fiscalicemos, es imposible. Fíjate que la tasa, yo estimo, por la proporción del ingreso del PIB que se va al ingreso laboral y la proporción que es la base de cotización, que solamente el 26% del PIB es la masa salarial imponible. Entonces eso significa que la evasión es el 50% del total. O sea, podríamos tener el doble de recursos si es que fiscalizáramos, hasta el doble sería el tope, si es que se fiscalizara con las actuales tasas. Entonces, esto es súper importante porque significa y esto es la respuesta también al tema del envejecimiento. O sea, la única forma de abordar el envejecimiento es fiscalizar las obligaciones de cotizar para la seguridad social. Nada más, con las tasas
actuales, incluso con las actuales sería tremendo. O sea, hoy día, de la cotización de 10%, en realidad llega a 5,5%, porque lo demás se evade o se elude. Entonces, eso es un elemento central, y yo echo de menos en el acuerdo del gobierno y los diputados. No hay medidas serias, convincentes respecto a eso. Entonces, todo lo demás queda un poquito en el aire, son como peleas de la clase media alta para arriba, ¿eh? Pero a nivel nacional la evasión es tremenda. Eso. Y lo otro que quisiera comentar es lo que el tema de la desconfianza en la AFP y que esto requiera reorganizar la industria para generar un sacrificio simbólico. ¿Ah? Conocemos el argumento, ¿no es cierto? Hay que acabar con la AFP y sustituirlas por otras organizaciones. Ese en castellano, digamos. Lo que dice Rodrigo Valdés, lo han dicho algunas otras personas de la centroizquierda. Mira, a mí lo que me preocupa es que esto se haga mal, porque en realidad, bueno, estas son instituciones de servicio, o sea, aquí los mandantes son el sistema político y los ciudadanos, así que lo importante es darle buen servicio. Pero el problema es que esto se puede hacer pésimo y terminando con comisiones más altas que las actuales y con utilidades sobrenormales mayores que las actuales. Entonces, aquí el riesgo de organización industrial mal hecha a la rápida en el mes que queda antes del plebiscito es gigantesco. Entonces yo creo que es un poquito irresponsable plantear eso así nomás, sin un plan un poquito más detallado. Eso. Salvador, yo creo que eso es súper, súper importante lo que estás diciendo tú. O sea, la capacidad de embarrarla, no sé si alguno tiene WhatsApp conmigo, pero yo tengo en mi foto WhatsApp 3 como altos de papeles. Uno que es bien chiquitito, que son buenas ideas, uno que es mediano más o menos, y uno bien grande con malas ideas. Pero sí también yo quiero ser bien enfático en separar el concepto AFP del concepto capitalización individual. Y en nuestra discusión se nos han ido juntando como no sé, y hay que separarlas, porque las AFP tienen cosas súper buenas, pero también tienen cosas malas, digamos. Y además se le han acumulado una carga política de tal magnitud que yo creo que vale la pena pensar en reformas un poco más profundas, pero hay que darles mucho tiempo. De hecho, yo creo que sería una irresponsabilidad legislar hoy día sobre eso. Yo preferiría armar una comisión en que estuviera Salvador y estuvieran otras personas y que dijeran, ¿saben qué? De aquí a 6 meses un white paper, de aquí a un año más un proyecto sobre cómo uno optimiza en serio la organización industrial de esta cuestión. Si es verdad que la economía de escala dicen la gente que conviene separar la cuestión en dos, si es verdad que como no hay competencia de verdad, porque la gente la verdad es que le importa un pepino cuánto le cobran, esa es lamentablemente la realidad. Si hay que hacer, qué sé yo, licitaciones de stock, a mí me da harto miedo esa solución. Todas las soluciones me dan miedo. O sea, ninguna yo la compro y no, está verde esa discusión. Pero me temo que si no le damos alguna respuesta a esa parte, van a seguir las malas ideas dominando. Entonces, mejor dar un camino hacia dónde vamos. En cambio, yo creo que la parte más que hacer con cotizaciones adicionales, cuánto reparto se puede hacer, alguien preguntaba con justa razón, ¿qué pasa en el largo plazo con el reparto? Depende de cuánto se reparta. Si se reparte mucho, estamos capotados. O sea, de los 6 puntos, digamos, uno no puede repartir más de un par de puntos hoy día. Si no, no alcanzan los números para adelante. Ahora, esos otros 4, uno puede decir, se ahorran en un chanchito colectivo o en un chanchito individual. ¿Y cómo hace uno para que si el chanchito es colectivo no lleguen los políticos y se lleven el chanchito? Y se necesita, por lo tanto, bueno, pero estamos en un momento, creo yo, que ningún chanchito está como a prueba de todo. Y por lo tanto hay que abrirse a alternativas. Creo que es muy importante volverle a dar cierto respeto, cariño, legitimidad al sistema. Yo estoy re preocupado, más allá de lo que algunos hicieron en el Congreso respecto de cómo votaron y que unas contorsiones raras. Lo que más me preocupa a mí es que se empezaron a establecer en la argumentación política cosas que son de verdad mentiras nomás, no son de verdad. Y eso es dar un paso muy complejo hacia adelante, porque se empieza a establecer una nueva realidad que no refleja lo que pasa. Y eso da para cualquier cosa. Y por lo tanto es bien urgente
canalizar esta discusión de nuevo a donde tiene que estar. Yo sé que a algunos diputados y senadores no les va a gustar lo que uno dice a veces, pero esto no es una discusión para constitucionalistas. Esta es una discusión para gente que sabe de mercado laboral. Uno puede tener críticas de los diputados, senadores que están en las comisiones de trabajo, pero por lo menos entienden más que personas que la verdad es que se dedican a lo constitucional. Sí, también quisiera hacer un par de comentarios. Primero, cuando se habla de eventuales riesgos de que venga una segunda, tercera pedida, recordemos algunos números que estábamos viendo. Hay un 27% de las personas que hoy tienen fondos que no, después de retirar esta plata que tienen en sus cuentas, ya no van a estar. Y tenemos en promedio que hay un 44% de los ahorros que son los que están a retirar ahora. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que una segunda, tercera, eventual, hipotética, y ojalá no vuelta en esta, al universo al cual eventualmente podría llegar la ayuda, va a ser menor, y claramente a quienes más lo están necesitando, que son habitualmente las personas que no tienen cotizaciones, que son las personas que tienen un trabajo informal, ya no les va a llegar porque van a haber retirado el total en esta pasada que estamos hablando acá. O sea, esto es un beneficio que solo les llega a las personas que tienen cotizaciones y cotizaciones más o menos sostenidas en el tiempo. Y lo segundo, respecto del sistema, también esto va a servir para una serie de mitos, algo de lo que estaba hablando Rodrigo. Se dijo, por ejemplo, que la plata no estaba, y que la plata ya el sistema la había perdido en algún... bueno, la plata está, y tan claro es de que está, de que las personas van a poder hacer la solicitud a contar de este jueves, y la van a empezar a recibir en sus cuentas. Entonces, y por otro lado, esto se puede hacer única y exclusivamente porque existen cuentas individuales. Que de no haber existido cuentas individuales, no habría habido forma de que se pudiese echar mano a los recursos que se tenían ahorrados para la pensión futura. Entonces, a nivel de validación del sistema, por ejemplo, las personas que están en las cajas antiguas están fuera de este esquema. No pueden retirar nada porque nunca tuvieron una cuenta propia, sino que los dineros iban para el Estado y luego se iban pagando a título de pensión. Las personas que están en el sistema actual sí van a poder hacer este sistema. Entonces, si bien tuvo una discusión y puede haber implicancias políticas, no me quiero referir mucho a las implicancias políticas por razones obvias en mi caso, pero si esto, al final del día, las personas entienden que les llegó un beneficio, que lo están necesitando en el momento que lo necesitaban, que ese beneficio llega, porque tenían dinero en las cuentas de capitalización y que las platas estaban ahí, puede terminar siendo, si es que el sistema lo utiliza y lo transmite de buena manera, una buena instancia de validación del mismo. Bueno, de hecho, las preguntas muestran que hay opiniones diversas respecto de eso, ¿no es cierto? Hay gente que pregunta justamente si esto permite validar el sistema de AFP, por lo mismo que tú dices, y hay otras preguntas que dicen, bueno, ¿no será que ahora que ya hay mucha gente que sacó su fondo, la presión por expropiar es aún mayor? Que no son dos cosas contradictorias, pero que van en direcciones un poquito distintas. Mira, tenemos solamente 2 minutos, no sé si quieren abordar preguntas. Eso pasa. Rodrigo. Yo a ver, creo que el riesgo es mayor que antes, del momento que hoy día vamos a tener 5 millones de personas con fondos casi cero o cero, y otros 5 millones con plata. Pero son 5 millones los con. Entonces, piénsenlo que en la reforma agraria era como para el 1%, que quedó muy enojado, con razón, pero muy enojado. Pero acá serían muchos. Esta cuestión no es, o sea, yo creo que sería políticamente, es más difícil hacer esto que quitarle el agua a los agricultores. Bueno, no sé si quieren terminar quizás con, han habido algunas preguntas también del tipo, para mirar para adelante, digamos, incentivos que se podrían poner, por ejemplo, a premios al monto cotizado ya existe a través del pilar solidario, ¿no es cierto? Pero a los años de cotización o premios a la jubilación, a postergar la jubilación, en fin, como ponernos un poquito creativos. Nos queda realmente 1 minuto, no sé si alguien quiere aportar en esa dirección algo que nos deje con un poquito más de esperanza. Mira, tenemos una reforma previsional que se está discutiendo, hay muchas ideas sobre la mesa y aquí el único camino que tenemos es ponernos de acuerdo y avanzar en la reforma que tenemos porque, a ver, coincidimos, hay que cambiar y mejorar el sistema que hay hoy en día. Se hizo las mejoras en el pilar solidario en el mes de diciembre pasado y tenemos que avanzar en la reforma.
Hay una propuesta que está el gobierno sobre la mesa, hay una serie de observaciones a la misma que hemos escuchado por parte de los quienes me acompañan hoy como expositores, pero creo que el desafío es terminar esta reforma pronto con todos estos opiniones que hemos ido escuchando. Creo que no nos perdonarían a nadie dentro del sistema que no logremos en un corto o mediano plazo tener una reforma ya acordada y implementada, porque la mejora de las pensiones es un desafío que nos van a cobrar a todos los sectores, ya sea quienes estén en gobierno o en oposición en su momento. O sea, es un desafío global y que viene ya hace ya varios gobiernos estando pendientes. Oye, yo solo quiero agregar, estoy súper de acuerdo con Pedro, hay que avanzar en esta cuestión, hay que hacerlo muy gradual después y chutear cuando aumentan las cotizaciones. Hay muchos desafíos, pero también yo creo que tenemos que tratar de decirle claramente a la gente que aquí no hay milagros. Las pensiones podrán subir un poquito con el sistema que sea. Y si uno fiscaliza más, si uno hace más temas de todo tipo. Y por lo tanto, vamos a tener pensiones que no son tan buenas por harto tiempo. Las podemos mejorar, pero son en montos, para ser realistas, que son rangos bastante más bajos de lo que la gente querría. Y ese choque de expectativas hay que trabajarlo serenamente, porque si no, son después problemas. Sí, bueno, yo también quiero comentar que hay espacio para hacer cosas, pero bajando la expectativa. Se hizo mucho en diciembre, ¿eh? La ley que subió en 50% la pensión básica y la PEMAS, que es el otro parámetro del pilar solidario, significa, es un esfuerzo gigantesco y significa que una pareja de personas mayores recibe hoy pensiones que suman más que el ingreso mínimo, más que el ingreso mínimo. O sea, 167.000 por 2 es más que el ingreso mínimo, que 320.000 pesos. Entonces, ya yo creo que se ha hecho en una enormidad y lo que falta es, también es harto, pero ya hay buenos pasos dados. Yo comparto con Rodrigo Valdés de que no creo que los parlamentarios extremistas que quieren expropiar todos tengan la mayoría, no van a juntar los 2/3, lo dudo mucho. Así que no hay una inminente situación de expropiación de los saldos existentes, para nada, no lo dudo mucho. Y lo otro es que en realidad estamos en una crisis laboral gigantesca. El virus es algo terrible, tiene el empleo en el suelo, el empleo sobre todo el formal, pero el informal también. Y hay que agilizar al Estado. El Estado tiene que moverse más rápido con sus ayudas. Es algo que se dijo al principio, pero quiero cerrar con eso. O sea, esto es parte de una cosa integral. No podemos pensar de que el puro temas de pensiones va a poder, esta es la cola, el perro mueve la cola, y el perro es el mercado laboral y recuperar el empleo, y para eso el Estado tiene que también ser más generoso y más activo. Yo insisto, hay que poner muchos más gerentes de operaciones en los ministerios haciendo la pega de acelerar esto y apurar, y esa tiene que ser la prioridad para apoyar a las personas dañadas. Sin eso, ninguna cosa que hagamos en otras áreas va a poder hacer el peso. Eso nada más. Bueno, tenemos que terminar. Agradecerles a los tres, ha sido realmente súper interesante el panel. Muchas de las personas han pedido las presentaciones. Lo que les podemos decir inmediatamente es que vamos a compartir esta grabación en la página del instituto y de la fundación para que puedan revisarla, y por lo tanto ahí van a poder acceder a las presentaciones a través de la grabación misma. Y bueno, ahí conversaremos con los expositores y veremos si es factible también compartir las presentaciones en formato PDF o PPT, pero eso. Así es que bueno, muchas gracias a todos y que tengan una buena tarde. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, nos vemos. Chao Pedro, suerte. Nos vemos. Chao, Salvador. Chao, Benedita, gracias. Mucho gusto. Chao, chao. Vaya bien. Adiós.